Hola, mi nombre es Ana Belén Elizondo y esa es mi evidencia de Dios, videoensayo para la clase de hitos históricos del siglo XX y XXI. En este videoensayo les voy a hablar sobre el conflicto entre Myanmar y Rohingya. Primeramente les voy a comentar sobre la posición geográfica. Myanmar es un estado al cual tiene como vecino al lado derecho a China y al lado izquierdo a Bangladesh. Entre Myanmar y Bangladesh se encuentra el Rakhine State. Este estado es el hogar para las personas que son del grupo étnico rohingya. Pero ¿cuál es el problema aquí? Los Rohingya son un grupo de minoría étnico al cual practican la religión musulmana. Sin embargo, esto es un problema con el estado en el que se encuentran, dado que Myanmar es un estado en el cual principalmente se practica la religión budista. Por lo cual Myanmar no reconoce a las personas Rohingya como ciudadanos y les reconoce como inmigrantes ilegales de Bangladesh, así revocándoles su nacionalidad y su ciudadanía de Myanmar. Estas personas viven en condiciones deplorables, como lo es la discriminación sistemática, están prácticamente segregados del resto de la población del Estado, no pueden circular libremente y tienen un acceso limitado a la asistencia médica, a la escuela y el empleo. Todos estos son agravios graves a los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para darles una mejor vista de este conflicto, se los voy a enseñar desde la vía satelital. El estado de Myanmar ha llevado operaciones militares en las cuales se queman los pueblos de las personas Rohingya. Aquí se puede ver desde la vista satelital cómo están todas las casas quemadas en este pueblo. Asimismo, aquí se puede ver cómo antes de que empezara el conflicto estaba el río lleno de casas y ahora están todas quemadas. Y aquí se puede ver más de cerca cómo se quemó la casa y cómo nada más quedan algunas partes que te dan a entender que había una infraestructura ahí antes. Esto nos lleva a hablar sobre los derechos humanos, dado que las violaciones que se están llevando a cabo sobre los derechos humanos de este grupo de personas son homicidios ilegítimos. Hay detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales hacia las mujeres y niñas, incendio de más de 1.2 edificios, incluidos escuelas y mezquitas, en este momento, según Amnistía Internacional, el cual considera que estos crímenes contra los derechos humanos pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, los cuales están establecidos como un crimen en la jurisdicción de la Corte Internacional Criminal por el Estatuto de Roma. Sin embargo, específicamente los artículos de la Declaración Universal que se están violentando aquí son el artículo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29 y 30. Son tantos artículos dado a que la naturaleza de los derechos humanos son indivisibles, inalienables y universales. Sin embargo, estas violaciones nos llevan a una pregunta mayor, la cual es, ¿los derechos humanos verdaderamente aplican para todas las personas? Aquí les puse algunas de las manifestaciones que estas personas están haciendo en contra de la militarización por parte de Myanmar. Como se puede ver, primero hay un cartel que dice Stop Killing Rohingya Muslims in Myanmar. Y hay un niño que está exigiendo sus derechos como persona que establecidos en la Declaración Universal, que dice, We never return to Myanmar until our citizenship and our rights. Esto tiene alusión a los derechos de segunda generación de los derechos humanos, los cuales son los derechos civiles y políticos. Asimismo, en la tercera imagen se puede ver un cartel que dice Stop Rohingyan Women Rape. Esto se da dado a que han habido reportes de que las mujeres están siendo utilizadas por los soldados de Myanmar como esclavas sexuales, al igual que se está viendo cómo hay violaciones hacia mujeres y niñas de la etnicidad de Rohingya por dado a estas militarizaciones del Estado de Myanmar, y esto se puede ser constituido como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Bueno, el Estatuto de Roma, en el cual se basa en la Corte Internacional Penal, establece en el artículo 7 bis 1 que el crimen de lesa humanidad es cualquiera de los siguientes actos: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzosa, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual o de gravedad comparable, persecución a un grupo o colectividad con identidad propia fundamentada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definiendo en el párrafo 3 u otros motivos universales reconocidos como inaceptables con el arreglo al derecho internacional.
La desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, que es básicamente quitarles la nacionalidad y los derechos civiles a estas personas, y otros actos inhumanos de carácter similar, que causen internacionalmente grandes sufrimientos o ataques contra la integridad física y mental de un grupo. Aung San Suu Kyi es la consejera del Estado de Myanmar y es la líder facta del país. Ella no reconoce las atrocidades que están siendo sucedidas ni los abusos por parte de la militarización que están creando tensión en el Estado de Myanmar. Aung San Suu Kyi ganó el Premio Nobel en 1991, el Premio Nobel de Paz, cabe mencionar. Sin embargo, hay mucha crítica hacia ella y hay un debate grande que ha generado mucha polémica sobre si se le debería de revocar el premio o no. Pero ¿a qué no recuerdan estos actos en el contexto histórico? Personalmente, a mí me recuerda a todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial hacia el gobierno nazista con las personas judías y de otros grupos minóricos étnicos, dado que se puede ver cómo hay una gran segregación entre las personas, se puede ver cómo hay abusos, impunidad y otros crímenes graves de los derechos humanos que son punibles en el ámbito internacional y se puede ver una falta de involucramiento de la comunidad internacional por prevenir y detener estos abusos. Como reflexión personal, yo considero que la sociedad avanza, pero seguimos teniendo los mismos problemas. Y los derechos humanos no son protegidos si no eres de un país que te los pueda garantizar. Los derechos humanos tienen que ser universales y como se puede ver en este caso, a pesar de que se han llevado investigaciones hacia los crímenes que han sido cometidos y se están llevando a cabo actualmente, no ha habido ninguna respuesta directa por parte de la comunidad internacional para solucionar este problema y salvaguardar los derechos de estas personas que tienen por el simple hecho de ser humanos, al igual que sus derechos políticos, civiles y sociales. Por lo cual se requiere de cambios institucionales en los cuales se tomen cargos verdaderos hacia asegurar y proteger y resguardar los derechos humanos, ya que no hay una policía global. Sin embargo, sí hay mecanismos internacionales e institucionales, al igual que maneras de ejercer poder inteligente, agudo y económico para influenciar un cambio en el ámbito internacional. Por lo cual, la propuesta que estoy solicitando es hacer sanciones económicas y sociales, dado que como se puede ver previamente y en otros casos a lo largo de la historia, el Estado es el único que tiene poder legítimo para ejercer violencia. Sin embargo, tiene que ser una violencia justificada. En este caso no se ve ningún tipo de amenaza en contra del poder del Estado, por lo cual esta es una violencia que no tiene justificación y debería de ser un acto punible bajo el derecho internacional con sanciones establecidas para salvaguardar los derechos de estas personas. Muchas gracias por su atención.